Buenos días, hermanos. Es un gusto para mí poder dirigirles la palabra en esta mañana hermosa que el Señor nos da de vida. Vamos a agradecerle a Él y pedirle su presencia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia entre nosotros, por tu amor, Señor, que se manifiesta de mil maneras en nuestras vidas. Y queremos rogarte que en esta mañana tú estés entre nosotros y nos hables a cada uno de acuerdo a su necesidad, mostrándonos tu amor y tu cariño como siempre lo haces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora oiremos la cruz excelsa al contemplar. Si podemos cantar en nuestras casas, podemos hacerlo. Ay, se me borró. La cruz excelsa al contemplar, no mi Señor por mí murió, nada se puede comparar a las riquezas de su amor. No me permitas, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Ved en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande sin igual. En cambio exige todo el ser. Vamos a tener ahora una oración de confesión. No sé si la hermana Nancy se ha conectado. Parece que no. Entonces le vamos a pedir al hermano Adolfo, por favor, que nos guíe en una oración de confesión. Gracias, hermana. Hermanas y hermanos, en este momento de confesión, roguemos al Señor que tenga misericordia con cada uno de nosotros, que Él borre nuestras faltas y nuestros pecados que reconocemos en todo nuestro actuar. Sabemos que Él nos acompaña siempre, que siempre está con cada uno de nosotros y siempre son los deseos, cuando nos confesamos, de recibir de Él perdón y misericordia. Perdona, Señor, a cada uno de nosotros que confiesa sus faltas en el culto que tenemos este domingo y te pide perdón, llevando una vida más noble, una vida más sincera, una vida más comunicativa
y una vida más fraternal contigo y con los demás. Señor, crea en cada uno de nosotros un corazón limpio, un espíritu recto y bondadoso, pues tenemos fe que tú nos escuchas cuando nosotros confesamos nuestras faltas, porque siempre lo hacemos con fe nuestras confesiones. Señor, ten misericordia de nosotros y líbranos, como lo has hecho siempre, de todas estas faltas que nosotros confesamos. Gracias, Señor, de antemano. Amén. Vamos a seguir inclinados y oiremos la oración de gratitud de la hermana Estrella Matus. Se encuentran muteados en este momento. ¿Qué hacen? Hermanos Poza, Matus, ¿tendrán cómo activar sus micrófonos? Ahí sí. Ahí sí. Ya. De nuevo. Buen Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana de domingo por todas las bendiciones y protección que hemos recibido en toda nuestra familia. Has alejado la peste destruidora y nos has librado de muchos males. ¿Cómo no darte gracias por ello? Te doy gracias por mi familia, por mis hijos y nietas y por los hermanos que tú has protegido. Alabado sea tu nombre en esta mañana. Amén. Amén. Y amén. Amén. Vamos a tener el gusto de escuchar en esta mañana un testimonio de la familia Rodríguez Solsona y después una alabanza. Oigámoslo. ¿Se escucha, hermanos? Sí. Sí. Bien, hermanos, a nosotros nos solicitaron dar un testimonio de cómo había sido para nosotros este tiempo de pandemia. En realidad yo creo que como para todos ustedes, el marzo del año pasado fue un mes muy complejo, lleno de incertidumbres. Así partimos también nosotros. Yo dejé de trabajar de manera presencial, ustedes saben que yo soy matrona, pero yo me dedico a la docencia, así que dejé de ir al hospital y dejé de ir a hacer mis clases también. En ese mismo momento también, al decretarse cuarentena, no tuve ayuda con los niños, por lo tanto nos tocó hacer trabajo de la casa, cuidar de los niños, las clases online y además mi trabajo. Y como ustedes saben, Alejandro, él es médico y siguió con sus labores absolutamente normales, así que fue un tiempo muy complejo en que en algún minuto obviamente todos decaímos. Pero el Señor es bueno y ha seguido estando con nosotros hasta el día de hoy. Contarles también que en el mes de junio del año pasado, Alejandro fue diagnosticado con COVID positivo. Él se sintió un poco mal, la verdad es que no fue muy sintomático, pero eso significó también aislarlo y parar sus actividades y también nosotros pasar a estar lejos de él por 2 semanas. Gracias al Señor sus síntomas fueron muy leves, él se sintió bien siempre, excepto algunas molestias mínimas, y pudo retornar nuevamente a su trabajo y hasta el día de hoy el Señor lo ha cuidado y lo ha sustentado. Les cuento esto porque en ese minuto, como no sabíamos mucho todavía de este virus, en realidad nosotros lo tomamos con mucha calma. Pero ahora mirando todos los casos de personas jóvenes que han fallecido, casos cercanos de esposos de colegas mías que hayan fallecido, yo le doy gracias al Señor porque fue tremendamente bondadoso y su gracia estuvo con nosotros porque Alejandro pasó
sin mayores complicaciones, y tampoco ni los niños ni yo nos contagiamos estando en la misma casa. Entonces eso solo es bondad del Señor. Agradecemos por eso, sabemos que Él es bueno y que nunca nos abandona. Los tiempos siguen siendo difíciles, ustedes han visto la cantidad de contagios que hay, con Alejandro siempre lo conversamos, y cada hospital está tomando sus medidas. Yo ya volví a la presencialidad, ya estoy yendo a los hospitales con mis alumnas, y solamente pedir sus oraciones por todas ellas, por nosotros y todos los que estamos expuestos al virus, a pesar de que ya estamos vacunados. Y también en este último tiempo hemos tenido también noticias difíciles. Mi padre ha sido diagnosticado con un cáncer, y así que les voy a pedir sus oraciones. Él viaja este martes a Santiago a hacerse todos sus tratamientos. Y sabemos que el Señor es bueno y que es soberano y que todas las cosas están en su mano y que su gracia no nos abandona. Para el Señor sea toda la gloria. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, tu amor no vas de mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probas de mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probas de mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Gracias. Gracias por el testimonio que hemos podido oír esta mañana, porque nos lleva a seguir alabando al Señor al ver de la manera tan cariñosa en que cuida a sus hijos y a la vez nos da la posibilidad de servirles en medio de este mundo tan difícil, esta época que estamos viviendo tan difícil. En esta mañana vamos a celebrar los cumpleaños de las personas que cumplieron durante el mes de marzo. Tenemos la hermana Berta Adonis el 3 de marzo, Soledad Yáñez Robles el 7 de marzo, la que habla el 11 de marzo, Mildred Buller-Eñú el 17 de marzo, Jorge Celada Allende el 24 de marzo,
Matías Ortúzar Montero el 28 y Vicente Federic Polanco el 30. Vamos a cantar, ¿no es cierto? Que tengas en la vida y por la eternidad. Damos gracias que es tu voluntad al fin de este momento que permitió llegar. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y por la eternidad. Después de este momento de gozo que hemos pasado y de agradecimiento, vamos a inclinar nuestras cabezas para orar junto con el pastor Nestalí, haciendo una oración de intercesión. Oremos, hermanos. Hermanos, antes de orar, quisiera la alegría que tenemos de la respuesta que Dios nos ha dado con respecto a Daniela, la hija del pastor Sandoval, que estuvo 2 meses en la UCI, muy grave, fue dada de alta, está ya dando sus primeros pasos y está recuperándose. Sabemos nosotros cuán difícil fue ese tiempo. En algunos momentos pensábamos de que no iba a poder resistir la enfermedad, sin embargo, la gracia de Dios grande, y Dios siempre responde a lo que nosotros le pedimos. Además de eso, tenemos que agregar, como decía Tamara recién, a su padre, que está diagnosticado con una enfermedad difícil de enfrentar, no de sanar, sino difícil de enfrentar por lo que nosotros a veces pensamos cuando se nos diagnostican ese tipo de cosas. Así que vamos a orar por el papá de Tamara. También les invito a orar por la hermana o pastora Juanita Albornoz. Muchos de ustedes la conocen. Es una pastora que ha ido marcando huellas dentro del ambiente nacional. También ha sido capellana de La Moneda y en este momento ella está con un cáncer al hígado terminal. Así que nosotros nos hemos propuesto orar. Yo estoy permanentemente comunicándome con ella, porque según ella yo soy su obispo, entonces tengo que asumir el rol y estar hablando permanentemente con ella. Y quiero que la coloquemos en nuestras oraciones diarias para que el Señor sea benigno con ella y esos sufrimientos que produce esa enfermedad no sean tan grandes. Además de eso, como hemos escuchado, estamos muy consternados por la forma como ha ido avanzando la pandemia, de tal manera que ya no son los viejitos que se mueren, sino gente joven, entre los 30 y los 40 y tantos, que están, son ellos los que están sufriendo, así que yo creo que debemos de orar para que Dios nos ayude en todo eso. Además de todos los hermanos que tenemos en la lista, les invito a inclinar nuestros rostros y a orar al Señor. Dios nuestro, aquí estamos ante tu presencia y lo hacemos, Señor, con humildad, sabiendo de que no somos dignos de que tú nos respondas, pero lo hacemos confiando en tu bondad, en tu amor, que con cada amanecer se renueva. Señor, míranos, somos una pequeña iglesia, un pequeño grupo de hijos tuyos. Sin embargo, tú siempre escuchas nuestros ruegos. Pedimos, Señor, por todos aquellos hermanas
y hermanos que están en la lista que tenemos. Algunos por necesidades de trabajos, otros necesidades de ser sanados de sus dolores, de sus enfermedades, y algunos por problemas de tipo de relaciones humanas. Señor, tú puedes hacer nueva todas las cosas. Tú puedes ayudarnos a componer nuestra salud. Tú puedes ayudarnos a solucionar nuestras dificultades. Y tú también puedes abrir puertas para que donde nosotros no las vemos, puedan abrirse de tal manera que todos podamos tener el trabajo digno para ganarnos el pan de cada día. Señor, te pedimos en forma muy especial por el padre de Tamara, como por Juanita Albornoz. Quisiéramos aprovechar de colocar los esposos Navarretes, que también ellos necesitan de tu amor, necesitan de tu compañía. Señor, sé misericordioso con ellos. Ayúdalos en sus necesidades. Calma sus dolores, Señor, en el caso de aquellos que están enfermos, para que ellos, tomados de tu mano, puedan enfrentar lo que tú tienes preparado para sus vidas. Señor, te pedimos por todas aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. Señor, da tú el consuelo. Tú puedes entregarnos la paz. Y nosotros nos afirmamos en aquella promesa que el que muere en Cristo resucita para la vida eterna. Eso nos sostiene, eso nos da, Señor, la esperanza de que no todo termina aquí, sino que es el traspaso o el paso a una nueva etapa de nuestro ser. Rogamos, Señor, por nuestras autoridades. Rogamos por los médicos y por todo el equipo de salud que está en la primera línea, Señor, enfrentando todo esto. Señor, dale las fuerzas, dale la sabiduría para que ellos, con esa sabiduría que viene de lo alto, sigan salvando vidas. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar leyendo las Sagradas Escrituras. Le voy a pedir a la hermana Loida Venegas que las lea, por favor. ¿Me oyen? Sí. Sí, perfecto. Doy lectura en el libro de Hebreos, capítulo 5, del versículo 7 al 9. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahora leo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 20 al 33. Dice así: unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se dirigieron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida la perderá,
y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Después Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte habría de morir. Dios añada su bendición a la lectura. Amén. Gracias, hermana Loida. Ahora vamos a oír el mensaje a cargo de nuestro pastor Neftalí. Pastor. Muchas gracias, hermana Beatriz. He titulado a la reflexión de esta mañana, Jesucristo, Dios y hombre. Estamos en el 5º domingo de Cuaresma. Es el tiempo que nosotros dejamos para avivar nuestros espíritus como creyentes, con la convicción según la cual la salvación pasa por el escuchar la palabra, pasa por el oír humildemente, inteligentemente y comprometida también con ella. Y esta escucha de la palabra divina debe estar profundamente unida a la lectura inteligente y comprometida de la historia. Por lo tanto, la palabra divina e historia, eso hace de que el hombre, el creyente, pueda entender y pueda contextualizar la palabra de Dios. Tenemos en esta mañana un texto que comienza hablando muy en concreto. Es decir, habla de Cristo a partir de Jesús. Nosotros hemos conversado muchas veces de que a nosotros nos gusta mucho el Cristo glorificado, el Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Sin embargo, no nos gusta hablar mucho del Cristo crucificado. Sin embargo, esto es una realidad. El Cristo que vino a estar entre nosotros por el nombre de Jesús, Él sufrió. Él tuvo que enfrentar dolores. Él tuvo que enfrentar la realidad con toda su crudeza. Por lo tanto, cuando hablamos desde esa perspectiva, nosotros tenemos nuestros pies muy colocados en la tierra. Y me parece que este texto nos va a ayudar hoy día a comprender lo que es la obediencia a Dios. La carta a los hebreos, voy a dar un pequeño repaso del contexto, después de mostrar que Jesús es superior a Moisés en el capítulo 3 y es superior a Josué en el capítulo 4 del 10 adelante. El autor lo compara con Aarón. Jesús es superior también a él
porque Él hizo un sacrificio y ese sacrificio basta para toda la vida. También hay un crescendo. Jesús es el sumo sacerdote primero, en Hebreo 3:1, el sumo sacerdote fiel en el Hebreo 2:17, el gran sumo sacerdote en Hebreo 4:14 y finalmente el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces vemos nosotros cómo la carta va tratando de meternos en el rol sacerdotal que Jesucristo realiza. Ahora, ¿cuál es el papel del sacerdote para entenderlo un poco? Y el papel de él es la solidaridad en el sufrimiento humano. Sin buscar su propia gloria, el Señor trabaja en eso y la ofrenda del sacrificio por los pecados del pueblo. Podríamos resumirlo así. Ahora me gustaría que pudiéramos seguir un poco el texto. Son poquitos versículos. Jesús dice, el primer versículo del cual fue leído en hebreo, suplica a Dios que lo libre de la muerte. Y nosotros sabemos y hemos escuchado de la oración del Getsemaní cuando él pidió. Y realmente Dios le respondió, pero no lo libró de la muerte. Le respondió en darle fuerza para sufrir, en vencer el miedo a la muerte y no en revertir el camino que Dios le había marcado. Que muchas veces nosotros queremos eludir las responsabilidades. Sin embargo, Jesús enfrentó la cruz. El responder de Dios a la oración no libertó al Hijo de Dios de la obediencia del Padre. Es decir, Él venía a cumplir un camino y eso es lo que siguió haciendo. Esta obediencia no se ganó sin esfuerzo, sino que la aprendió ejercitándola en el sufrimiento. El Hijo de Dios también tuvo que aprender a obedecer. Esta obediencia la llevó o lo llevó a la pasión, lo llevó a entregar su vida en la cruz. Ahora bien, la importancia de la obediencia es porque él tenía que cumplir un mandato, tenía que hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y vemos nosotros en el texto que fue leído de Juan, él dice, bueno, dice, he obedecido, pero ahora también le pido a ustedes que puedan obedecerme. Es decir, la responsabilidad de él la cumplió, sin embargo, nos agregó a nosotros ahora la responsabilidad. La importancia de toda la vida de Jesús para su obra de salvación y para la nueva alianza también aparece en los textos que nosotros no dimos lectura, como por ejemplo el de Jeremías, sin embargo sí aparece en el libro de Juan que tenemos allí. Ahora, ¿qué es lo que Jeremías nos dice? De que Dios va a hacer un nuevo pacto con su pueblo, va a hacer una nueva alianza, pero esa alianza nueva pide la transformación del corazón de los creyentes. La transformación supone que la persona que cree en Jesucristo debe de asumir su propia tarea. Es Dios quien transforma el corazón, pero se requiere de la disposición de todos nosotros. La verdadera transformación, según Jeremías, deben de suceder primero al interior de las personas
y de las comunidades en su corazón. La transformación que no nace del corazón, que queda simplemente en modificaciones superficiales, en pequeñas reformas, estas no tienen raíces y prontamente se terminan. Ahora, la carta a los hebreos tenía un motivo para citar este pasaje de Jeremías, y era que nosotros estábamos en una nueva alianza con Dios para perdón de nuestros pecados. Eso es en resumen lo que dice el texto. Ahora voy a hablar un poco, voy a reflexionar un poco acerca de él para entenderlo un poco más. Quiero empezar la reflexión preguntando por qué la Biblia tiene tantas exhortaciones a los creyentes. ¿Por qué están dirigidas precisamente a nosotros y no a la otra gente? ¿Por qué la persona que acepta a Jesús, que tiene nueva vida en Cristo, que tiene el Espíritu Santo, no vive automáticamente la vida cristiana? Siempre estamos fallando. Siempre necesitamos un tironcito de orejas. Necesitamos incentivos, empujones, tanto para permanecer firme en la fe como para vivir el amor al prójimo. Es decir, fácilmente nos olvidamos, fácilmente retrocedemos, fácilmente nuestra fe se termina. Yo creo que la respuesta a esto es porque nosotros somos imperfectos. Somos seres humanos. Y a mí me parece que hay ejemplos que podríamos tomar de la vida diaria. Por ejemplo, siempre cuando yo compro un aparato eléctrico nuevo, llámese lavadora, cualquiera de todas las cosas, vienen con un tremendo manual para que uno lo lea y pueda saber cómo poder usar estos nuevos instrumentos. Bueno, en el caso nuestro son las Sagradas Escrituras, las que vienen para orientarnos, para decirnos cómo vivir la vida realmente como cristianos. Y tenemos el otro ejemplo que me imagino que varios lo van a entender muy bien. Cuando nos compramos un auto nuevo, tenemos un auto 0 kilómetros con un tremendo motor. Y vamos a la carretera y la carretera nos dice que no podemos correr más de 120. Y casi todos andamos al filo, 125 por ahí, y nos entusiasmamos y le colocamos un poquito más. Pero cuando esos entusiasmos van más allá y tenemos un accidente automovilístico, nos perjudicamos tremendamente. Nuestra vida está en peligro. Nuestra adquisición nueva queda totalmente destruida. Pero más que eso, esas actitudes nuestras de no cumplir con la voluntad de Dios, o en este caso con las leyes del tránsito, no solamente me perjudican a mí, sino que perjudican al otro con el cual choqué. Y muchas veces le arruinamos la vida a esas personas. Entonces, las Sagradas Escrituras y estas enseñanzas que el Espíritu de Dios nos da, y que no solamente somos nosotros lo que tenemos que aprender, sino Cristo nos dio el ejemplo, porque Él obedeció
la voluntad de Dios, porque Él se puso a disposición de Dios. Creo que esa puede ser una respuesta un poquito entendida. Sin embargo, debo decir que el Espíritu Santo está permanentemente enseñándonos a nosotros. Y aún más está protegiéndonos a nosotros. Dicen las Escrituras de que cuando pedimos, pedimos mal. Y el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, clama ante Dios para que no nos conceda las barbaridades que estamos pidiendo. El Espíritu de Dios nos convence a nosotros de pecado, dicen las Escrituras. Aquellos que no creen tienden a ignorar sus culpas y a quedar totalmente libre o disculparse. El Espíritu Santo nos convence a nosotros cuando estamos mal y nos sensibiliza para vivir una vida de fe más apegada al Señor. Más aún, aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él aprendió con humildad la obediencia. Si Él, que era el Hijo de Dios, necesitaba aprender, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Por supuesto que mucho más. Esta carta que tenemos como base para nuestra reflexión, como nos hemos podido dar cuenta, habla de la vida común. Entra en la vida de Jesús en los días de su carne, desde su nacimiento hasta la muerte. Esto cubre toda la trayectoria de la vida de Jesús. Él fue obediente siempre a su Padre. Siempre estuvo atento a lo que el Padre le pedía. La verdad es que el sufrimiento es una realidad que está en nosotros. Y la lucha permanente por hacer la voluntad de Dios también está en nosotros. Necesitamos constantemente estar siendo corregidos por las Escrituras. Ahora, hay varios tipos de sufrimiento. Yo voy a mencionar solamente 3. Por ejemplo, está el sufrimiento en la lucha por la vida. Cuando llegamos a viejito, como es el caso mío, empezamos a luchar contra las enfermedades. Empezamos a luchar contra los males de la vejez. A veces uno tiene que pararse despacito para poder arreglar un poco los huesitos que se paren, porque si no, tiene que dar tremendos gritos cuando está parándose. El sinsentido a veces de la vida. Vivir es una lucha permanente. Es una constante que nosotros tenemos que enfrentar. Pero también está el sufrimiento estúpido. Por rechazar un buen consejo, por negligencia, por terquedad. Muchas veces nosotros sufrimos. Terminamos pagando por nuestros propios errores. Incluso sufrimos por nuestros errores en la computadora. ¿Cuántas veces? ¡Oh, me equivoqué! Y empezamos a alegar porque no podemos entrar para ver el culto, etcétera, etcétera. Una serie de sufrimientos que no debieran de ser. ¿Ya? La verdad es que nosotros tenemos que ser más obedientes a las cosas, a las leyes, ser más obedientes a la palabra de Dios. Pero tenemos el sufrimiento por amor, por dedicación, por fidelidad a Dios, por fidelidad a la propuesta que Él nos hace por nuestras vidas. Jesús lloró, pero no gritó por gritar,
sino que Él gritó para que el Padre le sostuviera en ese momento. Sufrió por mutuo propio, es decir, voluntariamente. Él no hizo uso del libre albedrío, pudiendo hacerlo. Él, con el poder que tenía, pudo haber vencido a todos sus enemigos. Sin embargo, no lo hizo. Él podía haber huido y haber escapado de la muerte en la cruz. Sin embargo, no lo hizo. Jesús no eludió su responsabilidad. No renunció a seguir el camino que Dios le había marcado. Su obediencia se manifiesta precisamente en el hecho de que en sus súplicas no excluye el sufrimiento de la vida real y de la muerte real. Nunca escapó del sufrimiento solidario. Él murió por darnos vida a nosotros. Entregó su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida. Tanto el grito de Jesús no fue por Él, sino por nosotros. Bueno, nosotros debiéramos de aprender a obedecer. Y fíjense que en esta obediencia Cristo fue perfeccionado y fue aceptado en el santuario celestial como sumo sacerdote, purificándolo con su propia sangre para hacer posible la verdadera adoración allí. Yo creo que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? No apartar la mirada de Cristo. Tener siempre presente lo que el Señor sufrió por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando yo estoy ayudando o estoy involucrado en ayudar, en hacer que la vida sea más plena en todos aquellos que están viviendo una vida muy pobre, yo no tendría que eludir la responsabilidad del sufrimiento. El compromiso tendría que llevarme a enfrentar lo que venga si soy fiel al Señor. Debemos de aprender a no negar la propuesta de Dios de luchar sólidamente por una vida más digna, aunque esto implique sufrimiento. El Señor nos pide eso, que seamos nosotros solidarios con los más necesitados, con los más pequeños, con los que sufren. Debemos de aprender a ser solidarios no a través de una clase de discipulado, no a través de una predicación, sino hacer cosas concretas en favor de nuestro prójimo. Debemos de tener actitudes de compromiso, de dedicación para saber y servir a los demás. Cuando es necesario, también usamos palabras, como se indica al final del capítulo 5 de Hebreos, a través de la práctica que el alimento sólido de la palabra de la justicia agudiza nuestra capacidad de discernimiento no solo del bien, sino también de las estructuras. Hermanos, aprendamos del Señor. Así como Él se entregó por nosotros en la cruz, que nosotros cada día sea una entrega por nuestro prójimo.
por aquel que necesita del Señor y de nuestra compañía. Que Dios nos ayude para que así sea. Nos vamos a preparar para participar de la Santa Cena. Me imagino que todos ya fueron a buscar los elementos de pan y de vino. Les voy a rogar que lo coloquen en el lugar donde van a participar de él. Cumpliendo el mandato de nuestro Salvador y confiando en su promesa, celebremos la Santa Cena para el fortalecimiento de nuestra fe, para remisión de los pecados, para crecer en santidad y para dar testimonio de comunión y de fe. Oremos. Señor Dios, te agradecemos por convidarnos a participar de tu cena, donde recibimos fortalecimiento de nuestra fe mediante la verdadera comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Te alabamos porque nos permite renovar el pacto contigo y nos mantienes en tu amor, cubriéndonos de bendiciones materiales y espirituales. Gracias, Señor, por esto. Te pedimos ahora, Señor, de que en este instante podamos nosotros recordar tus palabras. El Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan, lo partió y habiendo dado gracias, dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros va a ser entregado. Tomad y comed. De la misma forma, después de haber comido el pan y haber dado gracias, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto a través de mi sangre. Cada vez que la bebáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Les invito a que cada uno tome, por favor, el pan, y las mamás o los papás o el que hayan nombrado puede repartirlo a los otros miembros de la familia. Cuando tengamos todo el pan en la mano, por favor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tomad, comed y sed agradecidos. Les ruego ahora que tomen la copa. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado y nos conceda la vida eterna. Tomad la sangre de nuestro Señor. Oremos. Dios nuestro, una vez más nos hemos sentado a la mesa contigo. Te damos gracias, Señor, porque no siendo merecedores, tú nos invitas a participar de este sacramento. Pero pedimos, Señor, de que este sacramento que hemos realizado nos ayude a aumentar nuestra fe, nos ayude a confiar en ti y nos ayude para ser
siervos obedientes a tus mandatos, y que podamos, Señor, en este instante, comprometernos contigo, pero también con nuestro prójimo. Que aunque tengamos a veces que sufrir por causa tuya, Señor, danos la valentía para hacerlo. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe sea cada día más fuerte. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a oír ahora, mira mis manos. Hermanos, tenemos que despedirnos hasta nuestra próxima reunión, si el Señor lo permite. Y quiero hacerles algún recordatorio. La ofrenda que damos y también nuestros diezmos
tenemos que ponerlas en la cuenta de la iglesia. Hay un culto el jueves santo 1 de abril a las 19:30 y el domingo de resurrección 4 de abril a las 11. El jueves 8 de abril hay un culto de intercesión y sanidad a las 19:30. Después de la bendición, escucharemos una melodía en silencio. Ahora le damos el pase al hermano Grandón, Pedro Grandón, que nos quiere hacer una invitación. Pedro. Estimados hermanos, a nombre de la Junta de Oficiales, queremos hacer extensiva la invitación a toda la congregación para el próximo domingo a las 11 de la mañana, donde celebraremos una reunión para dar a conocer el programa de nuestra iglesia para el año 2021. Como digo, es una junta oficial, es ampliada, estamos todos invitados y esperamos que todos podamos participar. Preparémonos para recibir la bendición. Debo de decirles de que el culto del Jueves Santo es con Santa Cena, para que estén preparados. Y también el culto del día domingo de resurrección es con Santa Cena, para que también estén preparados, no olviden esos cultos que son tan importantes en la vida de nuestra congregación. Ahora les invito a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Dios nuestro, te damos gracias por estos instantes de adoración que podemos realizar como cuerpo tuyo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre tiene novedad para nuestras vidas. Esperamos, Señor, aprender de ti la obediencia que tuviste para con Dios Padre. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a ser fieles a tu voluntad. Y si nos hemos equivocado, Señor, perdónanos y danos la sabiduría para poder enmendar el camino. Rogamos ahora, Señor, que al terminar nuestra reunión, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea derramada sobre nuestras vidas. Tu amor permanezca para siempre. Amén. Que tengan un muy buen día. Los perritos.